sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Amén. Nosotros estamos gozosos que el Señor nos da esta oportunidad de nosotros reunirnos por estos medios para agradecerle al Señor que ha sido bueno por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Ensayando la alabanza que tendremos nosotros en el cielo, como este himno que estábamos cantando en este momento. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros hemos estado llevando este estudio del Evangelio según San Juan. Nosotros le damos la bienvenida en este momento también a las personas que están integrándose por medio de la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live. Estamos gozosos de que estén con nosotros también por estos medios. La semana pasada nosotros terminamos el capítulo 14 y hablamos de que Jesús está en el aposento alto con sus discípulos, está teniendo la última cena y está compartiendo con ellos enseñanzas que son sumamente importantes. Y les habla acerca de lo que ha de acontecer después que Él sea arrestado. Está hablando acerca de que Él va a un lugar donde ellos no le pueden seguir. Está hablando acerca de que Pedro, el discípulo principal de Jesús, que Él lo iba a negar esa misma noche. Está hablando acerca de que cuando hieran al pastor, las ovejas van a salir huyendo. Gloria sea el nombre del Señor. Esas son cosas que le provocaron a sus discípulos angustia, temor, pero Él no los dejó solamente con esa información, porque no hay ninguna información que Dios nos da a nosotros para atribularnos, gloria sea el nombre del Señor, sino para que cuando suceda nosotros estemos preparados. Y esto es lo que sucede. Le dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y le da la promesa de que el Señor regresaría por los suyos para tomarnos, porque su deseo es que donde Él está nosotros también estemos. Está hablando de la promesa del arrebatamiento de su iglesia. También Él les da otra promesa, le dice que se va, pero que enviará a otro consolador. Y está hablando en referencia al Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Y esta palabra que Él utiliza para decir a otro consolador en referencia al Espíritu Santo significa consejero, abogado, entrenador, intercesor. Y nos dice que aunque el mundo no lo conoce, el Espíritu Santo vendrá a morar en nosotros. Esto era un principio revolucionario para ellos, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba en el creyente, sino que el Espíritu Santo venía para hacer cumplir una misión específica, una función específica en el creyente. Pero ahora el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros, y eso sería uno de los beneficios que vendría a nosotros por la cruz. Gloria sea el nombre del Señor, por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Vemos que Jesús también les dice que Él nos ofrece su paz. Dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Para que el mundo tenga paz, el mundo tener paz, habla de la ausencia de problemas, de la ausencia de adversidad. Pero la paz que el Señor nos da a nosotros, nos promete, no habla de la ausencia de problemas, de la ausencia de adversidad, sino que en el medio del problema, en el medio de la adversidad, nosotros podemos tener la paz del Señor con nosotros. Nosotros podemos tener la certeza de que Él cuida de nosotros, de que Él tiene cuidado de nosotros, y si permite que pase algo Él está haciendo por medio de la situación que Él permite que a nosotros nos sucede. Gloria sea el nombre del Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Y hablamos acerca de que el ser humano que anda sin Cristo es enemigo de Cristo, está en guerra con Dios, está en contra de Dios. Pero el Señor, para darnos la paz que Él nos da por medio de Jesucristo, es que Él nos permite, nos da la justificación. O sea, nos cambia del estatus de guerra con Dios, de adversarios de Dios, a ser hijos de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Pero todo eso por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Porque la palabra nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenéis
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz que Dios nos ofrece a nosotros en medio de este mundo de turbulencia. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a seguir el estudio del Evangelio según San Juan y vamos hoy a empezar en el próximo capítulo, el capítulo 15, y vamos a estar tocando los primeros 8 versículos en esta noche del capítulo 15. Vamos a dar lectura en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, y vamos a dar lectura a los primeros 8 versículos. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios mío. Señor, te pedimos, Dios mío, que tú estés guiando, dirigiendo, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control, Señor, de todo lo que nosotros hacemos, Padre Santo. Que tu nombre sea exaltado, sea glorificado, sea bendecido, Padre Santo, Señor. Señor, que seas tú, Señor, impartiendo, Señor, tu palabra, lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Dependemos de ti completamente, Señor. Toma control, Señor, de todo lo que hacemos aquí esta noche. Todo te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dijimos, en los últimos capítulos hemos estado compartiendo lo que está sucediendo en el aposento alto, donde el Señor Jesucristo está dando estas enseñanzas de mucha importancia a sus discípulos, pero al final del capítulo 14 vemos que hay un cambio de escena, que pasa del aposento alto y ellos entonces van en camino, muy posible que vayan de camino entonces a Getsemaní. Vemos que el Señor Jesucristo al final del capítulo 14 dice: levantaos, vamos de aquí. Y en este camino, en tiempo de Pascua, estaba la puerta de la ciudad estaba abierta, estaba accesible, era un lugar donde era común que hubiesen viñas, era común que era algo que estaban familiarizados, era algo era común en aquella región, en aquel tiempo, y todos los moradores de aquel lugar estaban familiarizados con lo que es una vid. Y una vid es una planta de uvas, es una planta que crece como en una enredadera, que se adhiere a algo y se enreda en ramos largos, ramos retorcidos, ramos que crean nudos entre sí. Para nosotros tal vez es una ilustración, lo que tal vez no estamos tan familiarizados, pero que no nos es extraña, pero para ellos era algo común, era algo de su día a día, algo que ellos estaban familiarizados, no solamente porque ellos lo podían observar con sus ojos, sino también que la vid era un signo nacional de la nación de Israel. Israel era conocida como la vid de Dios, y era una ilustración que el Señor daba en el Antiguo Testamento en varios pasajes, y hoy vamos a tocar 2 de estos pasajes para mostrar cómo Dios hablaba sobre Israel, acerca de Israel como la vid, como su propia vid. Veamos en el Salmo capítulo 80, versículo 8 al 11. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra,
y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río su renuevo. También vemos en el profeta Isaías en el capítulo 5, versículos 3 al 7, dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Oh, mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza justicia, y he aquí clamor. Esto y muchos otros pasajes más del Antiguo Testamento identifican a Israel como la vid de Dios. Era conocida como la vid de Dios. Ellos habían sido elegidos por Dios para que ellos le dieran a conocer al mundo el único Dios verdadero. Ellos habían sido elegidos desde Abraham en adelante, y todavía entrando en Egipto, Dios los sacó de Egipto, Dios le abrió paso, estuvo con ellos, como nos señala en el Salmo 80, pero vemos que ellos, aunque fueron elegidos para darle a conocer al mundo al único Dios verdadero, para ser el ejemplo del mundo y para que por su servicio a Dios el mundo conociera de Dios, vemos que ellos fallaron, vemos que ellos no obedecieron a Dios. El Señor dice, y en el versículo 4 de este salmo que estuvimos leyendo, dice: ¿qué más podía hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? Lo hizo todo por su viña, para que ellos pudieran dar fruto, y el dar fruto de ellos dependía de que ellos siguieran la ley de Dios, de que ellos fueran obedientes, de que ellos fueran separados, de que ellos no fueran como los pueblos que estaban en las regiones. Pero como la Biblia nos da testimonio de que ellos no fueron así, de que ellos se fueron y que sirvieron a otros dioses, de que ellos desobedecieron a Dios, y precisamente por eso a ellos le vino castigo. Precisamente por eso ellos fueron en ocasiones conquistados. Ellos en ocasiones fueron extraídos del territorio que Dios le había dado y fueron incluso llevados al exilio. Ellos en ocasiones fueron quitados precisamente de su territorio por eso, por la desobediencia de Dios. Y Jesús, a través de su ministerio, era conocido porque una de las facetas de su enseñanza era que él enseñaba en parábolas. Y él tenía la capacidad, mejor que ningún otro ser humano, de poder relacionar eventos y cosas que ellos podían ver y traer dentro de ellas enseñanzas. Y es muy posible que eso sea lo que él esté haciendo en este momento. Está viendo una vid y está dándole una parábola, una enseñanza, está dándole un evento que es algo terrenal para un principio celestial del Señor Jesucristo. Y vemos que él hace una parábola similar a la que está dando aquí en Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21 el Señor Jesucristo habla acerca de alguien, de un dueño de una vid que preparó una vid y que se la arrendó a unos labradores. Y que cuando llegó el tiempo de que los labradores le pagaran con el fruto, que llegó el tiempo de la cosecha, que le pagaran con el fruto, él envió a siervos a donde los labradores. Y la palabra del Señor dice que ellos a uno de los labradores mataron, al otro lo agolpearon, al otro le echaron fuera. Recibiendo la noticia, él envió de nuevo siervos a donde los labradores, y con estos siervos hicieron lo mismo aquellos labradores malvados. Aquel señor de la vid decidió entonces, viendo lo que habían hecho con estos siervos, enviar a su propio hijo
entendiendo, pensando que enviando a su propio hijo, aquellos labradores malvados lo iban a respetar. Pero cuando aquellos labradores malvados reconocieron que quien vino fue el hijo, entonces se dijeron los unos a los otros: este es el heredero, matémosle para quedarse con la heredad del Señor. Y el Señor, dando esta parábola, dando esta enseñanza, entonces en el versículo 40 al 45 le pregunta a su audiencia: ¿qué debe de hacer entonces el Señor de aquella viña? Y dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Vemos que Israel rechazó el plan de Dios. Vemos que a través del Antiguo Testamento ellos rechazaron a los profetas que Dios, con los cuales Dios le envió su mensaje, le envió su palabra. Y Jesús explica que lo último que hicieron entonces fue que rechazaron al enviado de Dios, al Hijo de Dios, rechazaron. Entonces, ¿qué hará el Padre? Dice que arrendará la viña a otros labradores que le paguen fruto a su tiempo. Y esto es en referencia a algo que era inconcebible para ese tiempo, y se refiere a aquel pueblo que sería entonces por el rechazo de la nación de Israel, del Mesías, seríamos los responsables de dar a conocer la obra de Dios al mundo. Se está refiriendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros hemos sido llamados a dar a conocer al que nos ha salvado, a quien nos ha rescatado. Gloria sea el nombre del Señor. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que murió por nuestros pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros en este tiempo, a la iglesia. Y es muy importante que aunque nosotros reconozcamos que es nuestra responsabilidad, aunque nosotros reconozcamos que Israel no cumplió con el propósito para el cual Dios lo llamó, es muy importante que nosotros sepamos que nosotros, la iglesia, no es Israel, y que Israel no es la iglesia. Son pueblos distintos, son pueblos diferentes. Gloria sea el nombre del Señor. A través de la historia hay dentro del pueblo cristiano hay personas que han enseñado y han popularizado la doctrina de que la iglesia reemplazó a Israel, de que Dios ya no tiene ningún propósito con Israel. Pero la Biblia no enseña eso. Incluso debido muchas veces a esas enseñanzas, lo que se ha hecho es que se ha propagado el odio ante el judío por todo el mundo, lo que se ha conocido como el antisemitismo. Y cuando nosotros vemos a través de los tiempos, vemos que hay gente con mucho poder que se ha levantado a través de los tiempos para tratar de exterminar a la nación de Israel, al pueblo que había sido escogido por Dios. Y uno de estos casos, y el último más reciente y más contundente, fue el caso de la Alemania nazi, donde se levantó Adolfo Hitler y envió a más de 6 millones de judíos a campos de concentración en los cuales ellos perdieron la vida. Pero en muchas ocasiones estas personas vienen con ese odio en contra de Israel, que se ha levantado por esta enseñanza que enseña que Israel ha sido desechado por Dios. Pero la Biblia no enseña en ningún momento que Israel ha sido desechado por Dios. Dios no ha terminado con Israel. Esto no es una enseñanza bíblica. Vemos en Romanos capítulo 11, versículo 11 al 5, el apóstol Pablo
enseña a los romanos diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Aunque ellos han rechazado a Dios, aunque ellos no creyeron en Jesús, aunque ellos son esos labradores malvados que mataron al Hijo, Dios no los ha desechado. Dios tiene planes para Israel. Y Pablo escribe en esta misma capítulo de los Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 12, diciendo, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Dios tiene planes para Israel. Dios cumplirá los planes que tiene con la nación de Israel. Nosotros en este momento estamos en el tiempo en que ellos han rechazado el plan de Dios para ellos, pero llegará un tiempo donde nosotros ya no estemos en este mundo, donde nosotros ya vamos a haber sido extraídos de este mundo, en el cual la Biblia nos habla de aquel tiempo como el tiempo de la angustia de Jacob, como el tiempo de tribulación, en el cual Dios tratará con su pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Y Pablo también en este mismo capítulo de los Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 25, nos habla de cuando llegará este tiempo. Dice, porque no quiero, hermanos míos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese será el tiempo en que Dios entonces trabajará con Israel. Gracias al nombre del Señor. Es un tiempo para la nación de Israel, no es un tiempo para la iglesia. Por eso cuando nosotros vemos el Apocalipsis, después que se habla de la edad de la iglesia y habla acerca de los castigos de Dios que vienen sobre el mundo y lo que estará sucediendo, no se nos habla de la iglesia en ningún tiempo, sino que cuando se está hablando en ese momento del pueblo de Dios, se está hablando de la nación de Israel. Regresando entonces de nuevo a este capítulo que estamos tratando, en el capítulo 15, nosotros vemos que el Señor Jesucristo en esta ilustración se identifica como el yo soy del Antiguo Testamento. Y hemos hablado acerca, cuando empezamos este estudio del Evangelio según San Juan, que el Señor Jesucristo usa esta expresión en 7 ocasiones en el Evangelio según San Juan para identificarse como el yo soy conocido por la nación de Israel, el yo soy que llamó a Moisés en el desierto. Gloria sea el nombre del Señor, desde la zarza ardiendo. Y esta es la 7ª ocasión, la última ocasión. Y nosotros lo hemos visto en este Evangelio según San Juan al Señor Jesucristo cuando dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora dice, yo soy la vid verdadera. En esta ilustración que él está dando de la vid verdadera, él describe al Padre como el labrador de la vid. Y la responsabilidad del labrador de la vid es cuidar de la vid. Gloria sea el nombre del Señor. Darle todo lo que necesita la vid para que la vid pueda producir, para que pueda cumplir su propósito. El Señor se describe a sí mismo como la vid y a nosotros nos describe como los pámpanos, como las ramas que están conectadas a la vid. Y las ramas, los pámpanos de la vid dependen completamente para su sustento, para sobrevivir, dependen de la vid. Porque la vid le da su alimento, le da su sustento, le da su apoyo. Necesitan de la vid para sobrevivir. Y si se despegan de la vid, ¿qué sucede con las ramas, con los pámpanos que se despegan de la vid? Se secan y mueren. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto,
el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Como dijimos, el Padre representa al labrador. Aquel que no lleva fruto dice que ¿quién lo quita? El Padre lo quita. Aquel que no lleva fruto, el Padre lo quita. Y esto no quiere decir que para nosotros permanecer en la vid, para nosotros ser salvos, no quiere decir que nosotros dependamos de producir obras para ser salvos. Pero todo el que está en la vid, todo el que es salvo, produce obras. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. O sea que nosotros no somos salvos por las obras, pero si estamos conectados a la vid, el Señor hace una obra en nosotros. Gloria sea el nombre del Señor, y damos fruto. La vid verdadera. Nosotros hemos venido a ser parte, unidos con Él por fe en el Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y lo necesitamos para todas nuestras necesidades. Somos dependientes de Él para todos lo que nosotros necesitamos. El Señor Jesucristo es muy preciso en la frase en la cual Él nos dice aquí que fuera de Él nosotros nada podemos hacer. Fuera de Él nosotros no podemos llevar fruto. Basado en nuestra propia habilidad, en nuestra propia fuerza, en nuestro propio intelecto, no hay nada que nosotros podamos hacer por Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros dependemos de Él para nosotros llevar fruto. Y aunque haya gente que enseñe y diga que todo aquel que ha venido a ser parte de la vid, todo aquel que ha venido a ser un pámpano, no puede dejar de ser un pámpano. Creo que en esta explicación de esta parábola del Señor Jesucristo, Él está hablando de algunos que han sido pámpanos y que se han despegado y que se secan y que son quemados. O sea que la salvación no es algo que el creyente puede descuidar, porque el que descuida su salvación la puede perder. Amén. La Biblia enseña claramente, aunque hay un grupo grande dentro de la iglesia que dice que el que es salvo es siempre salvo, que la salvación, como dice, estas personas que son parte de la vid, que han sido parte, que han creído en algún momento, se despegaron de la vid, se secaron y son echados al fuego por su incredulidad. Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 21 al 23, diciendo: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, en relación al pueblo judío, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Amén. Aleluya. El que no permanece será echado fuera. Gloria sea el nombre del Señor. Pero vemos que hay una condición que hay que permanecer. Aunque hay muchos que enseñan que no, que el que es salvo siempre es salvo. Y hay citas bíblicas como las que vimos anteriormente, en las cuales el Señor Jesucristo dice que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Pero el Padre no retiene a nadie que no quiere estar con Él. Amén. Dios no obliga a que el ser humano le sirva. El que le sirve a Dios voluntariamente. Aleluya. O sea que el permanecer en Él o no es algo que nosotros hacemos voluntariamente. Nosotros lo hacemos gozoso, con agradecimientos, entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es un servicio voluntario, no es un servicio forzado. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen y los echan en fuego y arden. Esto es en referencia al destino eterno de aquel que ha estado y ha formado parte de la vid.
y se ha despegado, se ha secado, y si no vuelve a ser parte de la vid, si parte de este mundo sin Cristo, será echado al fuego. Si alguna vez le serviste al Señor, si alguna vez diste confesión de fe, eso no es garantía de que eres salvo. Gloria sea el nombre del Señor. Necesitas permanecer en la vid. Necesitas tener tu mirada en Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Eso no te garantiza salvación. El que fuiste bautizado no te garantiza salvación. El que hiciste una confesión no te garantiza salvación. Tienes que permanecer en la vid. Gloria sea el nombre del Señor. Y si te has alejado de Cristo, gloria sea el nombre del Señor, la palabra enseña que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Regresa al Señor. Él te espera. Y Él tiene el poder de, así como Jesús explica de ser nosotros injertados, explica Pablo en el capítulo 11 de Romanos. Pero también dice, no solamente habla de que el que no lleva fruto y que se seca y que es quemado, pero también habla del que lleva fruto. Habla del que lleva fruto y que el que lleva fruto será limpiado. Está hablando de alguien, está hablando en términos de agricultura, de podar. Y podar, ¿qué le facilita? ¿Qué hace el podar? Que le da la habilidad a la planta de llevar y cargar más fruto, de estar más saludable. Pero eso también funciona en la vida del creyente. El creyente puede ser podado para que el creyente pueda tener crecimiento, para que el creyente pueda dar más fruto. Pero este no es un proceso necesariamente cómodo. Este no es un proceso necesariamente fácil. Porque hay cosas que el ser humano muchas veces está apegado a esas cosas. Hay cosas que el ser humano muchas veces no está dispuesto a dejar atrás. Y no me refiero necesariamente a cosas que sean pecaminosas. Pero hay cosas que aunque no sean pecaminosas, hay cosas que el Señor Jesucristo quiere que nosotros dejemos atrás. Gloria sea el nombre del Señor. Porque Él tiene una intención. Él tiene un propósito de usarnos a nosotros para que nosotros llevemos fruto. Gloria sea el nombre del Señor. Y es lamentable que muchas veces cuando el creyente está pasando por ese proceso, por esa lucha en la cual el creyente está siendo podado, muchas veces el hermano mira al creyente de una manera distinta. Muchas veces el hermano lo acusa de que lo que está pasando es relacionado a algún pecado que tiene, sin entender que la obra que está haciendo de ser podado es la obra del Padre en la vida del creyente. Un ejemplo de esto fue lo que le sucedió a Job. A Job le sucedió que Job pasó por momentos muy difíciles. Job perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió sus posesiones. Pero Job no perdió esas cosas porque Job estaba en pecado. Cuando nosotros vemos la declaración que Dios mismo hace acerca de Job, Dios está hablando positivamente de Job. Vemos en el capítulo 1, en el versículo 8, dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Aquellos que estaban cerca de Job estaban criticando a Job. La esposa de Job, el consejo que le tenía era que maldijera a Dios y que se muriera. Los amigos de Job lo que decían era que él algún pecado tenía que tener, porque no había manera que él estaba pasando por esa situación si no estuviera él en algún pecado, sin entender lo que estaba sucediendo en la vida de Job, sin entender que Dios estaba podando en la vida de Job, estaba cambiando a Job, estaba transformando a Job, porque él tenía un propósito con Job. Él quería que Job entendiera, conociera a Dios de una manera más profunda. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ante todo, la situación en la cual Job estaba atravesando, vemos cuál es la declaración de Job ante la adversidad que él estaba pasando. Y vemos esto en el capítulo 1, versículo 21. Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. También vemos en el capítulo 13, en el versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Pero vemos que al final de toda la prueba, al final de aquel proceso de que estaba siendo limpiado, estaba siendo podado, vemos que Job tenía un entendimiento más profundo, tenía un caminar más cercano con su Creador. Y Job dice en el capítulo 42, en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cada vez que nosotros pasamos por ese proceso en nuestro caminar con Cristo, en el cual hay cosas que Él está haciendo con nosotros, que estamos siendo podados, su intención no es que nosotros permanezcamos en el sufrimiento, sino es que nosotros dejemos esas cosas atrás que Él quiere quitarnos a nosotros, para que nosotros seamos útiles para Él. Gloria sea el nombre del Señor. Para que nosotros lo entendamos, los conozcamos y caminemos más cercanamente. Para que llevemos nosotros más fruto, como hace como hace aquel que le da mantenimiento a la vid, que es el Padre. El enfoque de los pámpanos, vemos en la enseñanza de Jesús, que el enfoque de los pámpanos es permanecer en la vida. Amén. Muchas veces nosotros queremos tener en el enfoque en hacer cosas que nosotros podemos realizar por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia fuerza, pero el Señor lo que quiere es que nosotros permanezcamos en Él y que de acuerdo a lo que Él haga en nosotros, entonces que nosotros llevemos fruto, porque el fruto que Él quiere que nosotros llevemos no es un fruto que nosotros podemos crear, podemos hacer por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia fuerza, sino que es un fruto que el Espíritu hace en nosotros para que nosotros entonces podamos llevarlo. Y Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23, de qué se trata el fruto del Espíritu en nuestra vida. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto que nosotros llevamos, permaneciendo nosotros en la vida. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este versículo muchas veces es un versículo que es sacado de su contexto para dar una enseñanza que está fuera de lo que el Señor Jesucristo está enseñando. Ese versículo, hay gente que usa ese versículo para enseñar que Dios está obligado a darnos cualquier capricho que nosotros nos antojemos. Le enseña a la gente que si ellos lo piden, Dios está obligado a dárselo. Si ellos confiesan con fe y tienen fe, Dios está obligado a dárselo. Entonces, muchas ocasiones sucede que cuando aquella persona pide a Dios y confronta a aquel que le dio esa enseñanza de por qué no recibió si ha pedido, entonces acusa a aquel que pidió y le dice, tú no recibiste porque tú no tuviste fe. Si no le dice eso, entonces le dice, tú no recibiste porque tú no has sembrado en el ministerio correcto. Si tú siembras en el ministerio correcto, entonces vas a recibir los caprichos de tu corazón, lo que tú quieras. Pero esa no es la enseñanza que el Señor Jesucristo está dando. Ese no es un principio bíblico, sino que Él está dando la condición aquí para que nosotros recibamos. Si tenemos primeramente, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí. ¿Qué sucede cuando nosotros permanecemos en el Señor? ¿Qué sucede cuando la palabra del Señor cambia y transforma nuestros corazones? ¿Qué sucede? Que entonces la voluntad, lo que nosotros queremos, gloria sea el nombre del Señor, se convierte en la voluntad del Señor. Y si nosotros pedimos de acuerdo a lo que está en el corazón de Dios, todo lo que nosotros pedamos se nos será dado. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la promesa que tiene el Señor Jesucristo para todo aquel que permanece
en el alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, en estos versículos del capítulo 15, versículo 1 al versículo 8 del Evangelio según San Juan, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado aquí con nosotros. Les invitamos a que estén y comparten con nosotros en la próxima semana, donde vamos a continuar este estudio del Evangelio según San Juan. Vamos a seguir tratando el capítulo 15 hasta donde Dios nos ayude. No sabemos hasta dónde en el capítulo 15, pero estaremos dándole continuidad a este Evangelio según San Juan. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra que tú nos has dado, Señor, en este día, Señor, obre en nuestras mentes, obre en nuestros corazones, Padre Santo, Señor. Nos ayude, Padre Santo, a confiar en ti en toda situación, Padre Santo. Señor, que cuando nosotros estemos pasando por algún proceso, nosotros podamos entender, Padre Santo, lo que tú estás haciendo, Padre Santo. Donde nosotros podamos, Señor, ceder nuestra vida completamente, Señor, bajo tu voluntad, Señor, para que tú nos uses, Señor, como tú quieras usarnos, para que llevemos fruto, Padre Santo, el fruto que tú quieres que nosotros llevemos. Te damos gracias, Dios mío, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí el estudio de la palabra. Invitamos, como dijimos, a las personas que están con nosotros por medio de la transmisión, a que compartan con nosotros la próxima semana. Que el Señor les continúe bendiciendo.